Bueno, buenas tardes, depende de la hora en que estén escuchando, mirando este video. Les saludo y hoy tenemos el último video ya para finalizando con esta serie del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y si este concede dones en la actualidad. Y vamos a ir tocando algunos de este video. Espero que sea un video corto y que más bien grafique estos puntos. Vamos a hablar del propósito de los dones milagrosos, el propósito general de los dones milagrosos Santo, el propósito de Pentecostés y el propósito de los dones como tales, y al finalizar concluiremos con un resumen de los puntos donde vamos a finalizar todo lo que hemos hablado a lo largo de estos videos. Espero que ya hayan terminado o estén terminando por lo menos de leer el libro del Espíritu Santo. Algunos de ustedes probablemente tienen la parte del libro que llega hasta el capítulo 15. Desde el capítulo 16 en adelante es una parte, un técnico del libro, pero si pueden leerlo sería genial. Les exijo el libro completo, este es el libro completo del Espíritu Santo. Tiene casi 60 hojas, 260 páginas y es muy bueno, ¿eh? Así que por favor terminen de leerlo y vayan haciendo sus resúmenes también de la primera parte del libro que llega hasta el capítulo 15. Como ya les hablé en un video introductorio, lo que voy a considerar del libro, para el resumen del libro, es del capítulo 1 hasta el capítulo 15. Termina en la página 125 hasta la página 70 aproximadamente. Entonces vayamos de lleno a lo que es nuestro tema de hoy, el propósito de los dones milagrosos. ¿Cuál es el propósito? Nosotros vamos a mirar la escritura en Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4, la Reina, y se nos dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación grande, cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Si nos damos cuenta, la Escritura se refiere a que los dones del Espíritu Santo, porque está hablando de ellos, está hablando de los dones milagrosos del Espíritu Santo. En la iglesia del primer siglo, ¿cuál era este? El propósito general de los dones milagrosos pareciera ser el de ratificar o confirmar la obra redentora de Dios por medio de Jesús. Nos dice que esta salvación o la obra redentora de Jesús para nosotros por medio de Jesús, fue anunciada primeramente por el Señor. El Señor se refiere a Jesucristo. Entonces Jesús anunció primeramente esta obra redentora cuando nos llamó al arrepentimiento, en Mateo capítulo 4, por ejemplo. Mateo 28, versículos 18 al 20, nos llamó a, a ser discípulos, bautizarlos y enseñarlos a obedecer. Y en Hechos 2, verso 38, se nos dice que debemos bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estando arrepentidos para perdón de nuestros pecados, y así poder estar bien con Dios. Entonces, también dice que fue confirmada por estos que oyeron, y estos que oyeron obviamente fueron discípulos cercanos a Jesús, que estaban con él, con Dios testificaron a estas personas que están recibiendo el mensaje en Hebreos capítulo 2, en medio de señales, prodigios y diversos milagros repartidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, el propósito general de los dones milagrosos pareciera ser el de ratificar o confirmar esta obra redentora de Dios por medio de Cristo. Por otra parte, ustedes también tenían una función específica en la vida de nosotros los cristianos. Si usted recuerda en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a los apóstoles, a los discípulos, que cuando viniera poder de lo alto, ellos serían testigos en diferentes partes del mundo. Y en Hechos 2, cuando Pedro se levanta en medio de toda la multitud y en medio de los otros apóstoles, después de haber recibido esta manifestación del Espíritu Santo, porque dice la Escritura algo así como lenguas de fuego, entraron en los apóstoles y ellos empezaron a testificar en diferentes lenguas, hasta el punto que las personas que estaban ahí se sintieron sorprendidas porque los apóstoles estaban hablando en su idioma y pensaron que estaban borrachos. Entonces Pedro se levanta y empieza a hablar acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y lo que estaba ocurriendo en ese momento de Pentecostés es que estaba iniciándose la venida del Espíritu Santo.
Al mismo tiempo se estaba confirmando la profecía de Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Por favor, leamos este pasaje. Dice así: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días espíritu aún los siervos y las siervas, en el cielo y en la tierra. Mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Todo el que invoque el nombre del Señor que escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entonces el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, está profetizando, está hablando acerca de esta profecía, está dando a entender que los apóstoles no estaban borrachos, que no era algo extraño o que no era algo que nadie que iba a ocurrir, porque él está haciendo alusión a esto. Así que es muy importante considerar el mensaje que está ocurriendo ahora, el evento que está ocurriendo ahora aquí en Hechos capítulo 2. Dice en palabras de Pedro, ahora en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre el humano. ¿Se da cuenta? Está realizando la conexión entre Joel capítulo 2 y ahora Hechos 2 en Pentecostés. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes, sueños los ancianos, y dicen estos días derramaré mi espíritu. Pedro lo repite dos veces también: derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Está hablando de lo que iba a ocurrir, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Personas que escuchaban el mensaje de Pedro estaban realmente viviendo la profecía de Joel ahora en sus propios días. Así que Hechos 2 marca el inicio de la venida del Espíritu Santo a los cristianos y al mismo tiempo la confirmación de la profecía de Joel, que incluía hablar en lenguas y profetizar cosas que iban a venir. Entonces el propósito de Pentecostés marca estas dos cosas. El propósito de los dones como tales también tenía un sentido: suplir una necesidad en la iglesia primitiva. El apostolado, por ejemplo, sirvió para la fundación de la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 20, estaban los profetas, los apóstoles y Jesucristo como piedra angular en la iglesia, en la conformación de toda la iglesia. Los apóstoles debían proveer enseñanza para los nuevos cristianos, y lo vemos en Hechos capítulo 2. Ellos estaban enseñando doctrina a los discípulos nuevos para que ellos se prepararan y crecieran también en su relación con Dios, en su cristianismo. Entonces debían proveer enseñanza a los nuevos cristianos, y esta generalmente estaba acompañada de milagros que servían para confirmar que estos hombres eran enviados de Dios. Pero una vez que la Biblia ya fue escrita por completo, este don o estos dones fueron cesados, al igual que el don de lenguas, el de profecía y de poderes milagrosos. Estos dones tenían, como le decía, el propósito principal de suplir necesidades en la iglesia primitiva. ¿Cesado? De acuerdo a Corintios 13, versículo 8 al 13, estos dones milagrosos, o el don de profecía, el don de lenguas, el don de conocimiento, iban a desaparecer. En algún momento iban a desaparecer. El punto es cuándo iban a desaparecer. Y aquí hay dos líneas de pensamiento que vamos a analizar rápidamente para no confundirlos. Dice la Escritura en 1 Corintios 13, 8 al 13, refiriéndose al amor: el amor jamás se extingue. Y nunca, tenemos la certeza de que nunca se va a extinguir. En el cielo, el amor de Dios va a continuar permaneciendo. Termina el pasaje que la virtud más excelente es el amor, porque el amor jamás se extingue. Dios es amor, Dios no puede extinguirse, por ende la virtud del amor jamás se va a extinguir. Sin embargo, hay dones que van a desaparecer y algunos que van a permanecer hasta cierto tiempo. Lo vamos a ver en este pasaje. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Entonces vemos que en un momento el amor no se va a extinguir, pero estas tres cosas o estos sí van a desaparecer. Se terminará de profetizar, ya no habrá más profecía. Las lenguas van a terminar, se van a silenciar, no van a. Y el conocimiento va a desaparecer porque todo va a estar hecho.
Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, dice Pablo, pero cuando llegue lo perfecto. La palabra se traduce desde el griego como la palabra teleios. Y la palabra significa algo que ha sido completado, finalizado, terminado. Entonces Pablo se está refiriendo a algo que iba a venir. Cuando eso que venga, eso perfecto que llegue, eso completo, va a desaparecer. El don de profecía se refería a algo que algo no estaba completo. Se necesitaba la profecía porque todavía no había llegado lo que estaba completo. Las lenguas también y el conocimiento también. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Versículo 12, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Entonces no se refiere necesariamente a la venida de Cristo, sino más bien a la llegada de lo perfecto. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces, nuevamente se refiere, conoceré tal conocido. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Analicemos un poquitito lo que está pasando acá. En este pasaje vemos un contraste entre lo que se termina y lo que permanece. Lo que permanece hasta que llegue lo perfecto o hasta que llegue Jesucristo en la segunda venida. Veamos. El don de profecía, lenguas y conocimiento va a desaparecer cuando esto perfecto llegue. Quiero leer un comentario de un escritor del cual he estado tomando muchos apuntes para este tema, que se refiere básicamente a este punto del momento en que estas cosas van a cesar y estas otras cosas van a permanecer, y cuándo debieran terminar todas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la esperanza en algún momento va a terminar. La esperanza va a terminar cuando llegue Jesucristo y nos lleve. Porque nuestra esperanza termina cuando Él viene por nosotros y nos vamos con Él. Esperamos que Él venga. El amor continúa para siempre. La fe va a estar permanentemente en nosotros porque vamos a estar viviendo con Dios. Pero si esta virtud de la esperanza termina en algún momento, es cuando viene Jesús por nosotros. Así que el que estos dones cesen y estas virtudes permanezcan implica que hay algo que tiene que llegar para completar lo que nos falta. Quiero leer este texto. Punto final a favor de la cesación de los dones milagrosos, dice Cottrell, es la declaración específica de este pasaje de 1 Corintios 13, versículo 10, cuando dice que las cosas o que estos dones van a cesar. Se refiere a que algo va a terminar. En el versículo 10 la palabra griega es el adjetivo neutro teleion, que yo le comentaba que se refiere a algo perfecto. Teleion, que puede significar perfecto o maduro, pero que también puede significar completo. Y aquí definitivamente significa completo. Lo muestra el contraste con parcial, porque hay algo que parcial va a estar en un momento y algo que va a terminarse. Lo que es parcial son los dones de profecía, lenguas y conocimientos porque van a estar hasta un momento determinado. Lo que es completo es lo que va a venir, lo que se va a terminar. Entonces, eh, que aquí definitivamente significa completo, lo muestra el contraste con parcial, de manera que el verso 10 debería leerse: cuando lo completo llegue, lo parcial desaparecerá. El hecho de que Teleion es neutro muestra que se está refiriendo no a una persona tal como Jesús, sino a una cosa. Eh, las palabras en griego tienen diferentes modos, tiempos, y dependiendo de lo que sean, ¿no? Y esta palabra es una palabra que se trabaja en este momento de una manera neutra. Entonces no se refiere a una persona, sino que más bien se refiere a una cosa o a algo que va a ser terminado. ¿Qué es esta cosa completa? Dice Cottrell. Debe ser algo que todavía no estaba presente. Cuando Pablo escribió esta carta, puesto que él estaba señalándose el futuro, por supuesto, él dice que en un momento van a permanecer, que en un momento van a desaparecer, cuando llegue lo perfecto, dice, porque todavía no había llegado. Además debe ser algo que aparezca antes de la segunda venida de Cristo, puesto que el verso 13 se refiere a la esperanza, y la esperanza termina cuando Cristo viene por nosotros. En la segunda venida de Cristo no habrá ninguna razón para que tengamos o para que la esperanza exista, puesto que las cosas por las que ahora esperamos entonces van a ser una realidad.
Esto descarta todas las interpretaciones escatológicas de Teleios. ¿Qué podría aparecer posiblemente entre la escritura de Primera de Corintios y el tiempo de la segunda venida que encaje con la descripción de lo completo? En resumidas cuentas, Cottrell se refiere a que eso que va a llegar es básicamente la escritura del Nuevo Testamento o el finalizado del Nuevo Testamento. Las personas en el Antiguo Testamento esperaban que terminara también el Antiguo Testamento y ahora los que estaban viviendo bajo la ley de la gracia esperaban también que llegara la culminación del Nuevo Testamento y eso terminó cuando el apóstol Juan escribió el y la Biblia terminó de ser escrita básicamente. Entonces, si consideramos el punto de lo completo y de que se manifiesta de manera neutra y no refiriéndose a una persona, como algunos tienden a decir, que lo completo, lo perfecto es la venida de Jesucristo. Lo perfecto, lo completo es el Nuevo Testamento. Nosotros pensamos de esa cuando llegue el Nuevo Testamento completo, lo imperfecto desaparece. En ese momento, pues ya no serán necesarios estos dones. Y hoy en día tenemos la Biblia completa, ya no hay otro libro. La Biblia completa contiene las profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido todas en el Nuevo Testamento. Las lenguas tenían la función de ayudar a las personas a entender el mensaje de Dios y el conocimiento, pues, para profundizar en lo que Dios tenía que transmitir a las personas, en donde sabiduría, que también se traduce en la palabra. Entonces, lo perfecto se refiere básicamente al final del Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo concede milagrosos dones, pues los concedería si Dios así lo dispone, pero aparentemente ya han cesado, debido a que nosotros consideramos que lo completo que debía llegar era el Nuevo Testamento. La Biblia se completó, no necesitamos las lenguas, no necesitamos las profecías, no necesitamos el don de la sabiduría, porque todo está escrito en la Biblia. Uno de los dones era la obra redentora de Dios, y así lo hicieron. Pentecostés marcó el inicio del ministerio del Espíritu Santo en nosotros y el cumplimiento de la profecía de Joel. Y algunos dones tenían un propósito específico, pero ya han cesado al llegar la revelación completa, que para nosotros es el Nuevo Testamento. Con esto, mis queridos hermanos, terminamos. Espero que los videos y todas las lecciones que estamos teniendo donde hayan sido de mucho provecho. Terminen de leer el libro, como les decía al principio. Pronto van a poder recibir el último cuestionario también, que va a estar basado en todos los videos que hemos visto hasta el día de hoy. Que tengan una increíble noche, tarde, mañana, un momento en el que estén viviendo. Los quiero mucho y Dios los bendiga. Un abrazo grande.